Muy buenas noches, queridos amigos que están con nosotros en esta tarde. Y para un saludo grande también para los hermanos que nos acompañan, que nos han acompañado durante todas estas semanas en estas reuniones de predicación del Evangelio. Y es siempre un gusto y un placer y un gozo estar a ustedes y poder meditar unos minutos en la palabra de Dios y poder presentar una vez más el glorioso mensaje del Evangelio. Así es que quisiera que pudieran acompañarme a la lectura de un versículo, por favor, si tiene usted una Biblia, un versículo en el libro de Santiago. Libro de Santiago, después del libro de Hebreos, Santiago y capítulo 4. Santiago, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 14. Dice el versículo 14, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay una pregunta aquí muy interesante, amigos. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Sé que los hermanos y los amigos de Costa Rica tienen un dicho o una frase que es muy popular y que llena a ese pueblo de mucha alegría, creo yo. Es la expresión pura vida, pura vida. ¿Qué es la vida? Y es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Qué es su vida? ¿Cómo la considera usted? ¿Cómo la percibe usted en frente a Dios? ¿Qué es su vida? Y el versículo dice que ciertamente es neblina. La vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en muchas oportunidades nos damos cuenta que en verdad esto es una realidad, que la vida es muy efímera, es muy corta a veces, para algunos más que para otros. Hace algunos años, va a ser ya casi 2 años, que un hermano nuestro de aquí de Hamilton, en Ontario, Canadá, partió con el Señor, el hermano Fernando Rodríguez. Y en los servicios de su funeral, su familia me pidió si yo podía tomar la palabra y pues dar un mensaje del Evangelio, tomando pues la ocasión del funeral del hermano Fernando. Y yo me preguntaba, recuerdo que cuando estaba preparando mi mensaje, me preguntaba en qué sería diferente este mensaje en esta ocasión del funeral del hermano, con otros tantos mensajes que yo había tenido la oportunidad de hablar desde la plataforma o desde un púlpito predicando el Evangelio. Y yo me preguntaba, yo me decía, ¿qué es lo que el hermano Fernando hubiese querido que yo dijera esa mañana? Yo consideraba, pues, Fernando un muy buen amigo mío, pero más que eso, era también mi hermano en la fe que nos era común, mi hermano en la fe de Jesucristo. Y yo me decía, pues seguramente decía yo en esa oportunidad, yo podía haber, pues, hablado muchas cosas bonitas de él, de mi aprecio por él y de lo que él significaba para el grupo de hispanos acá en el sur de Ontario. Yo siempre dije que él era como la chispa de las conferencias hispanas. Era un hermano muy activo, que tenía muy a pecho la conferencia anual hispana, que la vamos a tener de una forma electrónica en algunas semanas, en el mes de junio. Pero bien, el hermano Fernando era una persona muy correcta, era una persona con un carácter muy sobrio,
un hombre muy equilibrado, muy balanceado, diría yo, un hombre muy honesto, pero sobre todo era un hombre muy apasionado. Parecía un hombre que tenía paz interior, paz en su corazón, de esa paz que muchas veces, dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que es la paz de Dios. Era un hombre muy humilde, nunca intentando ser el primero, ni tomar el primer lugar en todas las cosas, ni aquel que se lleva los honores y los aplausos. Un hombre muy cabal, como decimos en mi país. Eso, el hermano Fernando era un hombre pues muy cabal. Pero sin embargo, yo estaba seguro en ese momento, completamente seguro, que el mensaje que él hubiese querido que yo hablase es el mismo mensaje que se predica cada 3 veces por semana en esta plataforma, de esta forma en que lo hemos estado haciendo en las últimas semanas. Es el mensaje de la Biblia, es el mensaje del que habla la palabra de Dios. Y para usar una expresión que mi hermano Fernando ocupaba muy a menudo, él decía siempre: la Biblia dice. La Biblia dice. Yo siempre sentí un agrado muy profundo de escuchar cada vez que él utilizaba esa expresión, la Biblia dice, porque es tan cierto. Es tan cierto que la confianza del hombre debe estar en lo que Dios dice en su palabra, lo que la Biblia dice en su palabra. El mensaje del Evangelio, el mensaje que contiene la Biblia, no es un mensaje de religión. No es un mensaje de religión que llama a la práctica de normas o de reglas. O la religión dice haced, la religión dice cumplir, repetir estas acciones. La ley dice de hacer ciertas cosas y entre más lo hagas mejor. La ley dice dad. El mensaje del Evangelio dice todo lo contrario. El mensaje del Evangelio dice: ya fue hecho. Ya fue hecho. El Señor clamó a gran voz en la cruz antes de expirar: consumado es. Ya está hecho. No hay más sacrificio a hacer. No hay más ley a escribir. Consumado es. La obra de redención fue completa y acabada en la cruz con la muerte del Señor Jesús. El glorioso mensaje del Evangelio es lo que nos incita, nos motiva, nos anima a estar con ustedes cada noche, 3 veces por semana. Y yo recuerdo que cuando el hermano Fernando partió con el Señor, leí un artículo en una de las redes sociales acerca de su muerte. Y decía como algo que sobresalía de su vida, decía el hermano Fernando, que conocer a Cristo es el evento que cambió su vida para siempre. Conocer su destino eterno. Eso le dio prioridad a su vida, a sus intereses. En eso cambió su vida, los intereses de él. Y me hacía recordar las palabras de un himno que es muy hermoso y que cantamos muy a menudo los hermanos. Y dice: más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más del amor con que me amó, más de la cruz en que murió. Más de la cruz en que murió. El mensaje que compartimos cada vez que en ese momento, y eso es precisamente lo que hice. Y me preguntaba, cada vez que estamos frente a un grupo, como esta misma noche, yo siempre me pregunto, me digo eso, el mensaje del Evangelio, ¿a quién está destinado? Y no hay duda alguna que viene pues a mente decir, pues está destinado a personas con vida, a
a personas que tienen vida, que aún pueden escuchar el mensaje, personas que aún tienen tiempo de tomar una decisión como Él lo hizo. Personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, tal vez como usted que me oye en esta noche. Hombres que están en necesidad de tomar una decisión. La palabra de Dios dice que la vida es eso, es como un vapor, como neblina, para usar la palabra traducida en lengua española. ¿Qué es su vida, mi amigo, mi amiga? ¿Qué es su vida? Hay una realidad que es muy clara y que usted la conoce y a la que la Biblia hace referencia también. Mientras usted viva, tiene esa oportunidad de recibir el don de gracia en Jesucristo como el Salvador de su vida. Pero usted bien sabe que hay también una realidad que es bien clara y la vida está relacionada directamente con la muerte. La muerte es la cesión de la vida, la cesión natural de la vida, de esta vida que vivimos. Y usted sabe que nuestro destino es la muerte. El de cada uno establecido a los hombres para que mueran una sola vez. Está establecido, dice la palabra de Dios. Dios así lo dispuso. Está establecido de morir una sola vez. Pero el versículo no se detiene ahí. El versículo dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, después de la muerte, el juicio. El juicio de Dios. Es por eso, como decía hace algunos días, que el Evangelio tiene ese carácter de advertencia, ese carácter de urgencia. Amigos, yo trabajo en una compañía que fabricamos elevadores, ascensores. Y ¿sabe usted? Los elevadores tienen una puerta de escape en el techo. Es por código de construcción, de tener una salida, una puerta de escape, se le llama a esa salida. La palabra de Dios habla de escape, pero lo pone de esta manera. En el libro de Hebreos, capítulo 2, dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si usted, mi amigo y mi amiga, rechaza, no recibe a Jesucristo de una manera personal como el Salvador de su vida, usted no podrá escapar. No habrá escapatoria. Si usted rechaza el Evangelio, si usted rechaza este mensaje que usted está recibiendo. Mi amigo, vuelvo a repetir, esto no es un mensaje de religión, esto es el mensaje de vida, el mensaje de vida de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro. Y el apóstol dirige estas palabras a creyentes. Y le dice el apóstol a los creyentes que vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Dios ya pagó por él, por medio de la sangre de Cristo, que rescató a todas esas personas, a todo ese pueblo de Dios. Sois pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice la palabra. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro estado
natural sin Cristo, mi amigo y mi amiga. Sin Cristo, usted y yo estamos en tinieblas, bajo la influencia del pecado y bajo la maldición de condenación por causa del pecado. Porque el pecado es parte de la naturaleza humana. Si usted descuida el mensaje, si usted descuida recibir a Jesucristo, si usted no cree que Cristo murió para usted en la cruz, si usted le rechaza y no viene a Él recibiéndole, confesándole, aceptando el mensaje de la Biblia para usted, usted que nació en tinieblas, que está en un estado de tinieblas, continuará en ese estado de tinieblas hasta la muerte. Y la muerte, según la palabra de Dios, es un estado de separación. De hecho, la Biblia habla que aquellos sin Cristo son como muertos o están en estado de muerte. El Señor hacía referencia a aquellos hombres y les llamaba sepulcros blanqueados. Por fuera parecían nada más bien, pero por dentro estaban muertos. Decíamos el otro día también al Señor Jesús dirigiéndose hacia aquel grupo de religiosos, diciéndoles, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo va usted a enfrentar ese momento de muerte, cuando la vida acabe, de lo que usted y yo estamos seguros que ocurrirá a cada uno de nosotros? A cada uno de nosotros. Parece a veces que la vida es muy efímera. Y créame que conforme usted va creciendo en edad, parecería que la vida se va haciendo más y más corta. Que los días que antes, cuando éramos niños o jóvenes, parecían larguísimos, que los disfrutábamos muchísimo, ahora cada vez son más cortos. La vida pasa muy rápido y cuando no lo sentimos estamos ya viejos y con muchas dolencias. Cada día tomando ese tremendo riesgo de cruzar ese umbral, de cruzar ese límite, de llegar a ese día en que enfrentaremos la muerte. ¿A dónde estará usted? ¿A dónde estará usted, mi amigo? Recuerdo muy bien que el hermano Fernando hablaba con mucho gozo acerca de ese mensaje que le había rescatado a él de las tinieblas. Y cada uno de los creyentes confesamos eso. Nunca he sido hombre arrepentido que se haya lamentado de haber recibido a Jesucristo como el Salvador de su vida.